Muy buenos días, queridos amigos de Colombia, América y Europa. Nuevamente con ustedes, retomando nuestra charla de la anterior sobre esa amistad y de la correspondencia entre los dos grandes prohombres de nuestra independencia, como lo fueron Francisco de Paula Santander y el libertador Simón Bolívar. Pero antes de esto, yo quisiera referirme a un asunto que debe ser de permanente equilibrio, en el sentido de que nosotros debemos retomar esa cátedra de historia. Por eso estamos empeñados en esta programar televisión, en el tercer canal, la Universidad La Gran Colombia, el Centro de Pensamiento Histórico Social Colombiana, para auscultar la historia que está comprometida con la enseñanza básica de una nueva generación de nacionales colombianos, los cuales han sido interrumpidos en años anteriores, desde 1983, en el gobierno del presidente Belisario Betancur. Es así como la historia debe ser enseñada dentro de la nación de ciudadanos que existe hace 2 siglos, pero también de las experiencias previas que formaron las provincias de vasallos del Estado monárquico español y de las experiencias aborígenes hasta la conquista e incorporación a la sociedad indiana. Esto es supremamente importante en vista de que ese comparativo de historia mejor, de historia comparada, la que nos han contado y la que nosotros estamos desempolvando en esos archivos que se encuentran, valga la redundancia, en el Archivo Nacional, por tal razón nosotros debemos construir un consenso sobre este propósito que va encaminado a interactuar con la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. O sea, que la autonomía de la historia como asignatura indudablemente es la garantía de la enseñanza de las habilidades básicas que debe formar, pues subsumirla a ese cajón desastre que nosotros llamamos ciencias sociales. Se pierde de vista tanto el objeto como el método de la ciencia, de la enseñanza de la historia. Es así como la defensa de esta autonomía y también los interactuando con los geógrafos deben hacerlo con su propia ciencia. Es una tarea permanente contra quienes han impuesto lo contrario, la Universidad Pedagógica Nacional y los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional. O sea que las representaciones históricas que han de enseñarse son las escritas por los historiadores e investigadores profesionales del oficio, que han desde luego consultado las mejores fuentes disponibles para escribir sus textos. De Agroexpo a Chocochou, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. Dentro de este mismo parámetro, el aprendizaje de la historia es una actividad compartida
entre maestros y estudiantes sobre textos historiográficos previamente seleccionados y al mismo tiempo comparables con otros textos que van apareciendo y que se encuentran inéditos. La Universidad La Gran Colombia, en su cátedra santanderista, consciente de ello y dentro de esta institucionalidad, ha implantado también una publicación como lo es la Gaceta Colombiana, que es un órgano informativo y académico de difusión histórico-documental. Este documento saldrá a la luz pública en el mes de mayo y lo tendremos tanto impreso como vía redes sociales. Los invito nuevamente a que hablemos de historia, a que nos detengamos en ese momento histórico, qué sucedió, por qué sucedió, cuándo sucedió y dónde están los documentos que reafirman cuál fue la verdadera historia. Esa historia comparada a través de los tiempos, de las distancias y de las diferentes formas de investigación que existen para poder llegar a una verdad histórica. La paleografía, desde luego, es una ciencia que nos permite reafirmar lo anterior. Igualmente, la hermenéutica documental que se encuentra en el Archivo Nacional, en los archivos locales, municipales, parroquiales, cuando se hace también investigación a raíz de los confrontaciones, o mejor, las ayudas que puede prestar la genealogía a la interpretación histórica. Muy bien, ya volviendo a nuestro tema que tratamos la vez anterior sobre la gran amistad que existió dentro de los años de 1818 básicamente hasta finales del año 1827 entre Bolívar y Santander, muy contrario a lo que dicen contradictores tanto bolivarianos como santanderistas. En la historia de América Latina, en Hispanoamérica, no ha existido una correspondencia más nutrida, más respetuosa y más afectuosa que la que se cruzaron este par de colosos de nuestra historia reciente, de nuestra historia republicana, de nuestra historia independentista. Una de las afirmaciones con las cuales me quiero soportar, iniciando otra vez el puente para poder continuar nuestra charla anterior, está relacionada con un documento que le escribe Bolívar a Santander, el cual quiero citar en ese sentido. La ley, dice Bolívar, ha señalado el vicepresidente de Colombia para que sea el jefe de Estado, mientras yo soy soldado. Él será justo, benéfico, diligente, incontrastable, digno conductor de Colombia. Yo os aseguro que hará vuestra dicha. Unas palabras en ese sentido de Bolívar hacia su vicepresidente, no solamente un respaldo incondicional, no, esto es la confianza institucional que le tenía Bolívar a Santander para poder dirigir los diferentes actos administrativos, políticos y, si se quiere, también geopolíticos que existían en la época de la implementación de la nueva Carta Política acaecida a partir del 26 de agosto de 1821.
no pueden ser, desde luego, más cordiales las relaciones entre Bolívar y Santander, que cuenta con la opinión pública, el acatamiento de sus antiguos compañeros de armas que respaldaron estas afirmaciones de Bolívar. En ese tiempo, entonces, a través de dos dirigentes, como lo fueron Páez y Sucre, razón por la cual pues queda encargado del gobierno, en tanto que el libertador Bolívar va a Venezuela, y al regresar de su incursión venezolana le escribe desde el Socorro el 25 de febrero una carta, el 25 de febrero de 1823 escribe una carta que es definitivamente la consagración de Santander ante la historia. Dice Bolívar: Vuestra Excelencia, después de haber tributado a su patria los servicios más esclarecidos, ha puesto el colmo a su gloria por su moderación, obediencia y desprendimiento. Vuestra Excelencia estaba llamado por su nacimiento, valor, virtudes y talento a ser el primer jefe de la nación granadina, pero Vuestra Excelencia ha preferido ser el primer súbdito de Colombia. Yo sé más que otro alguno a cuánto tenía derecho Vuestra Excelencia a aspirar, y me asombro al contemplar cuánto ha renunciado Vuestra Excelencia por aumentar sus títulos a la gratitud nacional, títulos que ya parecían completos. ¿No fue Vuestra Excelencia el primero que levantó un ejército para oponerse a la invasión de Casanare por nuestros poderosos enemigos? ¿No fue Vuestra Excelencia el primero que estableció el orden y una sabia administración en las provincias libres de la Nueva Granada? Y continuaba el libertador: ¿no fue Vuestra Excelencia el primero en apresurarse a dar el complemento a su libertad, a abrirnos el camino de las Ternópilas de Paya? ¿No fue Vuestra Excelencia el primero en derramar su sangre en Gámeza, donde fue herido, entre otras cosas, en 2 oportunidades, el primero en Vargas y Boyacá, y prodigar su vida? ¿No ha justificado Vuestra Excelencia mi elección por su inteligencia, economía y rectitud en el gobierno de la Nueva Granada? Es pues Vuestra Excelencia el más acreedor a la gratitud de Colombia, que por mi órgano le manifiesta a Vuestra Excelencia y a esos dignísimos pastores, magistrados, jueces, defensores y ciudadanos del departamento de Cundinamarca. ¿Se puede elogiar mejor o más contundentemente a un subalterno? Yo creo que es imposible en este sentido. Bolívar le ha dejado la impronta de administrador, de ser el arquitecto civil de la construcción de la nación colombiana, el héroe americano en administración, como lo llamó en diferentes ocasiones. Y Bolívar agregaba también: ¿qué pueden oponer a esas manifestaciones los adversarios juramentados del granadino que 182 años después de su muerte
tratan de remover sus cenizas para renegar de sus servicios. A eso nos hemos abocado ante la historia, a seguir conestando con los improperios, con la sevicia, con las calumnias que se han levantado contra el hombre de las leyes. Indudablemente, Santander merecía todos esos atributos que le dijo el Libertador, para poner de relieve que entre todos los hombres que giraban en el círculo de Bolívar, era el único que suscitaba respeto y admiración de nuestro gran Libertador. Eso es indudable. Y en esa impronta que yo acabo de narrar está más que justificada la razón por la cual Bolívar confiaba plenamente en Santander, y Bolívar afirmaba con puño de hierro que el hombre de confianza, que el hombre que estaba destinado para regir los destinos de la nueva república era Santander, mientras él iba hacia el norte y el sur a libertar dos naciones: Venezuela, el Perú, y de contera el virreinato de Quito. Mientras el Libertador va a Tunja, Soatá, Girón, pasa a Pamplona, sigue a Venezuela, regresa a San Cristóbal, en un movimiento constante, va pensando en un ejército para Quito y en una expedición al sur. De todas partes le escribe en la confidencia de sus planes y proyectos, porque a medida que pasan los días, deposita en Santander toda su confianza. El problema capital, el escollo que surge donde quiera para sus pensamientos, es el dinero. ¿Y cómo sacarlo de esos pueblos de vida sedentaria donde no hay comercio, ni industria, ni recursos, y todo adquiere contornos imposibles? Bolívar pide dinero sin cesar. Mientras tanto, Santander hace malabares. Pero desde luego, una cosa es pedir el dinero y otra cosa es ver de dónde se obtiene. Ahí consiste el milagro santanderino. Ahí es donde hace malabares realmente Francisco de Paula Santander, de una manera casi que inverosímil. Podemos determinar cómo va atendiendo una por una las solicitudes de su mejor amigo en ese momento. Un amigo que por donde marcha, por donde pasa, no encuentra sino desolación, ruinas y miseria. Y la pregunta que viene es lógica. ¿Es digno el granadino de que por este aspecto solamente sea merecedor de la gratitud de los pueblos que se van redimiendo para llevarlos a un clima de libertad, que es una palabra, entre otras razones, extraña para la
generalidad de las gentes en ese momento histórico. Pensando en eso, el Libertador escribe desde el 8 de septiembre de 1820, devolviéndonos cronológicamente unos 3-4 años atrás, y le dice a Santander: mucho me han molestado las intrigas de los legisladores y mucho más me confirmo en la imposibilidad que hay entre nosotros de manifestar el equilibrio. Será un milagro si salvamos siquiera el pellejo de la revolución. Y Bolívar continuaba: yo estoy resuelto a separarme del mando el mismo día que se instale el Congreso de Colombia. Estoy tan resuelto que pienso no asistir a él para que no me fuercen a aceptar mi deshonor y mi ruina, pues que con los hombres que tenemos es muy difícil que un magistrado escape de uno de estos dos escollos, y aún de entre ambos, si aún no estamos en paz, aceptaré el mando del Ejército del Sur. 45 productores certificados por el ICA cuidan la tierra mientras producen. El futuro del campo es sostenible con Paisana. Eso es una expresión casi que contundente de Bolívar, ¿no? Si estamos en paz, me voy a los países extranjeros. Todo es irrevocable, sí, irrevocable, y dígalo usted así a todos los diputados de Cundinamarca para que piensen en nuevo presidente. Si a mí me admiten en el Congreso, doy a usted mi voto, porque es expresión de mi conciencia y estoy convencido de que ningún otro lo hará mejor. Se puede encontrar en la historia republicana, en la historia de la independencia, una frase tan contundente como esta, una reflexión tan importante como esta para la diatramibilidad histórica de nuestros aconteceres políticos y republicanos. Es así como más adelante, a su regreso del triunfo de Carabobo, Bolívar le dice a su amigo Santander: apreciado general, estaba cierto que ninguno había de celebrar tanto la batalla de Carabobo a raíz de una misiva que le envía Santander en ese sentido, como usted. Tenía muchos fundamentos para pensarlo así, y a su proclama y a su carta me han probado bien que yo tenía razón y que usted es mi mejor amigo. Lo repito, y que usted es mi mejor amigo. Doy a usted las gracias por sus dos hipérboles. Una de ellas es muy elegante. Es la expresión de un fuerte sentimiento exhalado en medio de un transporte, de un alma elevada.
Usted ha colmado la medida de los elogios que se pueden tributar a un mortal. ¡Qué belleza de expresión la del Libertador a su amigo Francisco de Paula Santander! También le decía: mi amigo, voy a hacer a usted una visita dejando esto ya arreglado y tranquilo en cuanto es posible. Antes de ir al Congreso, pienso pasar por Maracaibo a arreglar aquello que no está muy arreglado, según se dice. Habían en este contexto algunas fuentes que le había enviado Santander sobre las primeras reticencias de José Antonio Páez, que más tarde se verán reflejadas históricamente a través de las actuaciones del León de Apure, una especie de traición que se erguía, se ceñía sobre la figura bolivariana, sobre la figura de Bolívar. Páez, sí, ya empezaba a tejer sus diatribas y sus incongruencias contra el orden establecido. Santander se dio cuenta de ello y desde temprano le avisó al Libertador en varias cartas que le hizo llegar confidencialmente. Una de ellas está reflejada en una nota que le escribe a dos personajes de su confianza. Una está dirigida a su primo Pedro Fortul y la otra está contextualizada en otra misiva a Pepe París. Bueno, queridos amigos de Colombia, América y Europa, internautas, a mis queridos seguidores, a los amigos de la Cátedra Santanderista de la Universidad La Gran Colombia, a mis amigos del Centro de Pensamiento Histórico Social Colombiano en América, Colombia y Europa. Dejamos hasta aquí por hoy y nos vemos en el próximo capítulo para que lleguemos al final de esta maravillosa interpretación de lo que fue la amistad de los dos más grandes próceres de nuestra independencia, no solamente granadina, sino también de la correspondencia más importante que hicieron dos héroes en las luchas independentistas en Hispanoamérica. Un abrazo y en contacto.